Un motor monofásico de fase partida o de fase dividida es un motor de inducción con dos bobinados en el estator, uno principal y otro auxiliar de arranque. Este motor se describe como: el motor de fase de partida es uno de los distintos sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos. Se basa en cambiar, al menos durante el arranque, el motor monofásico por un bifásico que puede arrancar solo. El motor dispone de dos devanados, el principal y el auxiliar. Además, lleva incorporado un interruptor centrífugo cuya función es la de desconectar el devanado auxiliar después del arranque del motor. Además del motor de fase partida, existen otros sistemas para arrancar motores monofásicos, como es el caso de motores de arranque por condensador. La necesidad del motor de inducción monofásico de fase partida se explica de la siguiente manera. Existen muchas instalaciones, tanto industriales como residenciales, a las que la compañía eléctrica solo suministra un servicio de corriente alterna monofásico. Además, en todo lugar, casi siempre hay necesidad de motores pequeños que trabajen con suministros monofásicos para impulsar diversos artefactos electrodomésticos, fundamentalmente refrigeradores. En estos no se emplean los interruptores centrífugos, sino interruptores electromagnéticos, que disponen de una bobina conectada en serie con el bobinado principal. En el arranque, la intensidad de corriente en este es muy alta y el interruptor electromagnético cierra un contacto que conecta el bobinado de arranque o auxiliar. A medida que va alcanzando velocidad, va disminuyendo la intensidad, hasta que la bobina del interruptor deja de mantener cerrado el contacto y se desconecta del bobinado de arranque. Otra manera de hacer esta función es empleando una resistencia PTC en serie con el bobinado de arranque. En el momento de conectar, el motor de resistencia está fría y su valor es bajo. Circulando en intensidad elevada por el bobinado de arranque, esta corriente va calentando la resistencia, por lo que su valor va aumentando considerablemente, produciendo una disminución de la intensidad hasta hacerse muy pequeña. La mayoría de los motores monofásicos de fase partida son motores pequeños cuyas potencias son fracciones de caballo de vapor, tanto para 115 voltios como para 230 voltios en servicio monofásico. Los motores monofásicos de inducción de fase partida experimentan una gran desventaja, puesto que solo hay una fase en el devanado del estator. En el campo magnético, en un motor monofásico de inducción no rota. En su lugar, primero pulsa una gran cantidad de intensidad, luego con menos intensidad, pero permanece siempre en la misma dirección, puesto que no hay campo magnético rotacional en el estator. Un motor monofásico de inducción no tiene par de arranque. Es por ello que se conecta en paralelo una bobina de arranque para así poder crear un campo giratorio y de esta manera tener un toque de arranque. La bobina de arranque es desconectada por medio de un interruptor centrífugo. Un motor monofásico de fase partida es un motor de inducción con dos bobinados en el estator, uno principal y otro auxiliar o de arranque. Sus principales partes son: rotor. El rotor compone de tres partes fundamentales. La primera de ellas es el núcleo, formado por un paquete de láminas o chapas de hierro de elevada calidad magnética. La segunda es el eje, sobre el cual va ajustado a presión el paquete de chapas. La tercera es el arrollamiento llamado jaula de ardilla, que consiste en una serie de barras de cobre de gran sección, alojadas en sendas ranuras axiales, practicadas en la periferia del núcleo y unidas en cortocircuito, mediante dos gruesos aros de cobre, situados uno a cada extremo del núcleo. En la mayoría de los motores de fase partida, el arrollamiento rotórico es de aluminio y está fundido de una sola pieza.
2. Estator. El estator se compone de un núcleo de chapas de acero con ranuras semicerradas, de una pesada carcasa de acero o de fundición, dentro de la cual está introducido a presión el núcleo de chapas, y de dos arrollamientos de hilo de cobre aislados, alojados en las ranuras y llamados respectivamente arrollamientos principal o de trabajo, y arrollamientos auxiliar o de arranque. En el instante de arranque están conectados unos a otros a la red de alimentación. Sin embargo, cuando la velocidad del motor alcanza un valor prefijado, el arrollamiento de arranque es desconectado automáticamente de la red por medio de un interruptor centrífugo montado en el interior del motor. 3. Escudos de placas térmicas. Los escudos o placas térmicas están fijados a la carcasa del estator por medio de tornillos o pernos. Su misión principal es mantener el eje del rotor en posición invariable. Cada escudo tiene un orificio central previsto para alojar el cojinete, sea en bolas o deslizamiento, donde descansa el extremo correspondiente del eje rotórico. Los dos cojinetes cumplen las siguientes funciones: sostener el peso del rotor, mantener a ésta exactamente centrado en el interior del estator, permitir el giro del rotor con la mínima fricción y evitar que el rotor llegue a rozar con el estator. 4. Interruptor centrífugo. El interruptor centrífugo va montado en el interior del motor. Su misión es desconectar el arrollamiento de arranque en cuanto el rotor ha alcanzado una velocidad predeterminada. El tipo más corriente consta de dos partes principales, una fija y otra giratoria. La parte fija está situada por lo general en la cara interior del escudo frontal del motor y lleva dos contactos, por lo que su funcionamiento es análogo al de un interruptor unipolar. En algunos motores modernos, la parte fija del interruptor está montada en el interior del cuerpo del estator. La parte giratoria va dispuesta sobre el rotor. El funcionamiento de un interruptor es el siguiente: mientras el rotor está en reposo o girando a poca velocidad, la presión ejercida por la parte móvil del interruptor mantiene estrechamente cerrados los dos contactos de la parte fija. Cuando el rotor alcanza aproximadamente el 75% de velocidad de régimen, la parte giratoria cesa de presionar sobre dichos contactos y permite por tanto que se separen, con lo cual el arrollamiento de arranque queda automáticamente desconectado de la red de alimentación. Arrollamiento de jaula de ardilla. Se compone de una serie de barras de cobre de gran sección que van alojadas dentro de las ranuras del paquete de chapas rotórico. Dichas barras están soldadas por ambos extremos a gruesos aros de cobre que las cierran en cortocircuito. La mayoría de los motores de fase partida llevan, sin embargo, un arrollamiento rotórico con barras y aros de aluminio fundido en una sola pieza. Los arrollamientos estatóricos son los siguientes: un arrollamiento de trabajo o principal a base de conductor de cobre grueso aislado, dispuesto generalmente en el fondo de las ranuras estatóricas, y un arrollamiento de arranque o auxiliar a base de conductor de cobre fino aislado, situado normalmente encima del arrollamiento del trabajo. Ambos arrollamientos están unidos en paralelo. En el momento del arranque, uno y otro se hallan conectados a la red de alimentación, cuando el motor alcanza aproximadamente el 75% de su velocidad de régimen. El interruptor centrífugo se abre y deja fuera de servicio el arrollamiento de arranque. El motor sigue funcionando entonces únicamente con el arrollamiento de trabajo principal. Durante la fase de arranque, las corrientes que circulan por ambos arrollamientos crean un campo magnético giratorio en el interior del motor.
Este campo giratorio induce corrientes en el arrollamiento rotórico, los cuales generan a su vez otro campo magnético. Ambos campos magnéticos reaccionan entre sí y determinan el giro del rotor, lo cual es lo necesario para poner en marcha el motor, es decir, para engendrar el campo giratorio. Una vez conseguido el arranque del motor ya no se necesita más y por ello es desconectado de la red por medio del interruptor centrífugo. En esta ocasión vamos a revisar este motor eléctrico monofásico para revisar cuáles son sus componentes y qué es lo que le constituye. Por lo general, este tipo de equipos se utilizan muchas veces en las casas, también se utilizan en lo que son los comercios y muchas veces también en las industrias. Este tipo de motores pequeños se llegan a utilizar también en las industrias y por lo regular el objetivo que tienen este tipo de motores es realizar la función de bomba. La función principal de estos dispositivos es el suministro de agua para equipos, ya sea de sistemas de aire acondicionado, para presurizar tuberías, para regar jardines e invernaderos, o muchos otros usos que se le pueden dar este tipo de equipos, pero por lo general lo que transportan es agua. Este motor en específico es para una tensión de 127 volts, una frecuencia de 60 Hz y una velocidad de rotación de 3400 revoluciones por minuto. El aislamiento de este equipo de este motor es de clase F y está constituido para trabajar a una potencia máxima de 37 kV o medio caballo, que en corriente se traduciría en 5 amperes. El trabajo nos 40 metros y las partes principales que la constituyen son las siguientes. Podemos encontrar que este motor tiene en su parte externa lo que es su ventilador para poder enfriar adecuadamente, tiene su carcasa, la cual está ranurada de la siguiente manera para que el aire pase a través del cuerpo de este motor y se enfríe. Por lo tanto, el calentamiento que viene desde los desvanados al momento de que gira el rotor, lo que ocasiona en este ventilador también gire y que por lo tanto tome aire del exterior y vaya enfriando este motor. Podemos ver también que aquí se encuentra lo que es la base para que sirva de fijación. Otra cosa que podemos ver aquí es la tapa de la caja de conexiones de este dispositivo. Vamos a retirar en este momento para encontrarnos con que de este lado podemos ver lo que es el cable de alimentación. Tenemos aquí el cable de color blanco y de color negro. Generalmente vamos a utilizar el negro como fase y el blanco como neutro. Otro lado también deberíamos de tomar en cuenta que este equipo debe de estar aterrizado y el cable que vamos a utilizar para revisarlo es el hilo de color verde. Ya revisando la caja de conexiones, aquí podemos encontrar lo que es el capacitor de arranque, el cual sirve para el momento de que nosotros vamos a encender esta bomba de este motor, nos sirva para que nosotros podamos arrancar el dispositivo. Este capacitor nada más está activo mientras el motor arranca alrededor del 75% de su velocidad y después el circuito se abre el de este capacitor para que siga trabajando con el embobinado, porque de esta manera, bueno, es que este tipo de motores tienen dos embobinados, uno de trabajo y uno de arranque. El de arranque va también lo que es conectado este capacitor y sirve nada más mientras el motor toma 75% de su velocidad. Posterior a esto, este es abierto este desvanado de arranque para que siga nada más con el desvanado de trabajo. Vamos ahora a abrir lo que es este motor para que veamos su constitución. Aquí podemos ver lo que es el rotor. Es la parte que gira debido a que se producen esfuerzos electromagnéticos, campos magnéticos con los cuales se logra que este rotor gire y por lo tanto gira también el ventilador, y esto es lo que ayuda a que el motor gire sobre su eje, lo que son los rodamientos. Aquí hay uno y aquí está otro, también llamados valeros. Valeros lo que hacen es permitir el giro de lo que es el rotor para que no exista una fricción grande. Podemos ver que gira libremente y después la flecha, la cual nosotros conectamos a lo que es nuestro sistema de bomba para que después se encargue de habilitarlo lo que es el impulsor y por lo tanto se pueda tener el movimiento de inercia suficiente para poder mover el agua
podemos decir que esta parte, este eje, es el que gira a 3400 revoluciones por minuto. Vamos a revisar ahora lo que es el estator, en lo cual vienen los embobinados, y que es la principal causa muchas veces de que este tipo de equipos no funcionan. Cuando es el embobinado el que se quema, este es el alambre lo que constituye lo que son los embobinados de este motor. El embobinado de este motor podemos ver nosotros que en la parte donde se inserta el rotor realmente no existe lo que es una fricción. Existe lo que se llama el entrehierro, que son muy pocos milímetros, lo que separa lo que es el estator del rotor. Si se llega a dañar lo que es uno de estos alambres, muy probablemente el motor ya no va a trabajar o tarde muy poco tiempo para que el motor deje de funcionar, porque este cobre recubierto nada más de barniz, lo cual funge el aislamiento, y este aislamiento llega a tener daños, es cuando el motor ya no funciona muy bien. Así que hemos visto las partes que constituyen a un motor monofásico. Mantenimiento de un motor monofásico. El mantenimiento de un motor comienza desde el momento de su instalación, ya que los registros y estadísticas del motor en condiciones de operación se inician con su puesta en servicio. Para los propósitos de mantenimiento, cada motor monofásico debe tener su propio registro en forma individual. Estos registros no solo son importantes para el electricista que realiza las reparaciones, también son útiles para los propósitos de la administración del equipo y la toma de decisiones para su reemplazo. A diferencia de los transformadores, los motores monofásicos requieren de mayor mantenimiento, debido a que el motor tiene más componentes. Tipos de mantenimiento que se aplica a un motor monofásico. El mantenimiento preventivo, que reduce la necesidad de reemplazar las partes, ya que a lo largo del tiempo permite un mayor cuidado del motor, y el mantenimiento correctivo, ya que se lleva a cabo cuando aparece algún problema durante la fase de funcionamiento. Es común el reemplazo de partes y componentes de los motores. El mantenimiento no debe limitar a la reparación y reemplazo de partes. El propósito primario de cualquier programa de mantenimiento es prevenir las fallas prematuras del motor. Se realizan pruebas de aceptación in situ. 1. Inspección visual y mecánica. 2. Pruebas eléctricas. En inspección visual y mecánica tenemos inspección para daño físico, comparación de la información de los datos de prueba del equipo con los datos que aparecen en el diagrama unifilar de su instalación. Se reporta cualquier discrepancia en caso de que exista. También se inspecciona que tenga el anclaje, montaje y conexiones a tierra apropiados. En pruebas eléctricas. Para motores grandes se debe considerar una prueba de absorción dieléctrica en el propio motor y en el circuito de arranque. También se miden las corrientes de arranque y de operación del motor y se compara con los datos de la placa. Se verifica todos los dispositivos de protección y se desarrolla la prueba de vibración para obtener la gráfica de amplitud-frecuencia. El mantenimiento preventivo semanal debe incluir arrancar cada motor para determinar si alcanza su velocidad nominal dentro del tiempo especificado y verificar que el voltaje de línea esté dentro de la tolerancia. Poner atención al sonido de cada motor para detectar ruidos anormales. Inspeccionar interruptores, fusibles, arrancadores y cualquier otro control eléctrico. Observar exceso de chispas en las escobillas. Observar si hay problemas de corrosión. Medir la temperatura de la carcasa y los valeros. Cada 4 meses se debe realizar lo siguiente: limpiar a fondo el motor para remover suciedad de los productos de ventilación y del aislamiento. Medir y registrar la resistencia de aislamiento. Operar el motor con carga normal y medir la temperatura. Inspeccionar sobre problemas mecánicos de montaje, tornillos sujetadores de tapas, cadenas, bandas, poleas, etc. Verificar el juego de pueda tener la flecha del rotor para determinar el estado de las chumaceras.
medir los entrehierros en los motores y comparar los resultados y valores obtenidos en lecturas previas. Inspeccionar escobillas para determinar desgaste o fractura. Verificar que no hayan fugas en el contenedor ni problemas de corrosión en las conexiones eléctricas. Conclusión. El mantenimiento es una parte esencial para prolongar la vida útil de los motores y cualquier instrumento utilizado en la industria, especificando los elementos a reparar. Durante el proyecto se documentó de las distintas técnicas en las que se puede hacer mantenimiento predictivo a un motor eléctrico monofásico. También se describen los problemas que puede acarrear no hacer un buen mantenimiento a un motor, principalmente deteriorar su vida útil. Como segunda conclusión, se puede determinar que existen parámetros para realizar el respectivo mantenimiento de los motores monofásicos. Uno de estos ejemplos es al momento de realizar los despieces. Esto tiene que hacerse en forma ordenada y concisa, a fin de que proporcione una organización que, al finalizar el mantenimiento, se pueda realizar el ensamblamiento del mismo motor de una manera organizada, sin dejar piezas fuera del motor que posiblemente puedan provocar un daño.